Muy bien, buenos días. Estamos aquí otra vez iniciando nuestra transmisión dominical. Queremos dar un saludo a todos los hermanos de la Misión Cristiana Vive, en nuestra iglesia en San Borja, y a todos los hermanos que se conectan, que nos ven, que nos siguen en el Perú y en otros países también. Quiero animarles a tomar este tiempo como un culto real, ya que no podemos reunirnos en nuestras iglesias. Así que les sugeriría que no estén caminando, no estén haciendo otras actividades, que paren un momento para buscar a Dios, para escuchar la palabra, para poder orar y que no nos distraigamos. Así que tomemos la seriedad del caso, la reverencia del caso. Este es nuestro culto en realidad, ya que no lo podemos hacer presencial. Así que les animo a tomar este tiempo con la seriedad, con la reverencia del caso. Y también vamos a tener al final nuestra cena del Señor para los miembros de nuestra iglesia y todos los que se quieran sumar en casa. Podemos compartir juntos este momento de cena del Señor. El día de hoy anunciamos un tema, un mensaje que es el mensaje que aparece a las 7 iglesias del Apocalipsis. Creo que esto es relevante, creo que esto es estratégico en este tiempo. Vamos a estudiar estos famosos 7 mensajes. No es una clase de escatología, no es el tiempo para hacerlo, pero hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Normalmente, históricamente, se ha interpretado estos mensajes de 3 formas diferentes. Y no creo que las 3 tengan que ser excluyentes, creo que las 3 se complementan, ¿no? La primera dice que simplemente estos fueron mensajes para iglesias de esa época de Juan, iglesias que existieron en lo que ahora corresponde a Turquía. Esta iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo existieron, y que los mensajes simplemente eran mensajes de reprensión o de ánimo a estas iglesias. Y esto es cierto. Las epístolas o la epístola total salió para estas iglesias que tenían ciertos problemas específicos y que los mensajes iban para ellos. Esta interpretación es correcta. La otra dice que en realidad como todo el Nuevo Testamento y como toda la Biblia, son mensajes para las iglesias de todo tiempo, de todos los tiempos, de cualquier parte, de cualquier país. Es decir, los problemas, las situaciones que se describen en cada una de estas iglesias son problemas, situaciones que se dan en cualquier iglesia en todo el mundo y en cualquier época de la historia. Y esto también es correcto. Toda la Biblia está escrita para cualquier tiempo. Todo lo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se aplica para cualquier tiempo. Así que estos 7 mensajes también en realidad son mensajes para las iglesias de cualquier lugar y de cualquier tiempo. La otra interpretación, la interpretación cronológica, es que en realidad vemos en Apocalipsis todo el periodo de la iglesia desde que empezó hasta que es arrebatada. Son 7 iglesias, que es el número de lo completo, y cada mensaje estaría describiendo cierta etapa que iba a pasar la iglesia desde que se fundó, desde que empezó la iglesia hasta que es arrebatada. Y esto también es cierto, porque Apocalipsis es un libro profético sobre los tiempos por venir, sobre el futuro, sobre la escatología bíblica. Así que es absolutamente coherente pensar que también hay una secuencia histórica, cronológica, desde que empieza la iglesia hasta la última etapa de la iglesia, que es la iglesia que es arrebatada. Y esto tiene mucho sentido porque después del capítulo 3, que habla de la última iglesia de la Odisea, en el capítulo 4, verso 1, Juan recibe una voz que dice: sube, y él es llevado al cielo. Y a partir de ese momento ya la iglesia no se menciona. A partir del capítulo 4 hasta el 18, que son los juicios, las trompetas, los sellos, que es la gran tribulación, la palabra iglesia no se menciona. La palabra iglesia se vuelve a mencionar en capítulo 19, cuando la iglesia desciende con Cristo a la tierra. Así que es absolutamente también válido ver una secuencia histórica desde que la iglesia empezó hasta que la iglesia es arrebatada, o sea, la iglesia de los últimos tiempos. Así que vamos a ver estos mensajes a las 7 iglesias viéndolo de ese punto de vista, que hay mensajes que son para cualquier iglesia el día de hoy, o cualquier época, o en cualquier país. Pero también vamos a ver una especie de cronología hasta la última iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que va a ser testigo de el arrebatamiento, la iglesia que va a participar también en el arrebatamiento y los que no. Así que vamos a ver estas 7 iglesias, y empezamos con la iglesia de Éfeso. Esto está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3. Así que si tienen Biblia en la mano o la tecnología, vamos a enfocarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ok? Entonces,
El primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, dice capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que sostiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿no? Aquí vemos que Jesús se presenta como un supervisor que está recorriendo su iglesia, porque es su iglesia, para ver qué pasa en su iglesia. Verso 2, yo conozco tus obras, mire la palabra obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, en otras versiones dice tu fatiga, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia, y has soportado a causa de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Desde el punto de vista cronológico, esto correspondería a la iglesia del primer siglo, la iglesia, lo que podríamos llamar la iglesia apostólica, la iglesia que fue pastoreada por Pedro, por Santiago, por Juan, por Pablo, por los que fueron apóstoles del Señor directamente, esta iglesia del primer siglo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si esto era una iglesia espectacular, tremenda, no es tanto así. Porque si usted lee las epístolas, que son del año 60 más o menos en adelante, o sea, 30 años después de haber iniciado la iglesia, ya la iglesia estaba llena de problemas. Ya la iglesia estaba llena de divisiones, de sectarismo, de pecado. O sea que tampoco fue una iglesia perfecta, la iglesia del primer siglo. Y a esta iglesia la podríamos llamar una iglesia activista. Una iglesia activista. Acá las palabras claves son obras, trabajo, fatiga. O sea, una iglesia trabajadora, una iglesia de servicio, una iglesia que hacía mucho servicio social quizás. Pero esta iglesia enfatizaba mucho el trabajo y el servicio. ¿Pero qué le faltaba? Dice ahí, le faltaba amor. Le faltaba amor. Entonces esto nos confronta con el equilibrio que debe tener la iglesia entre la obra social, pero el amor al Señor, el amor entre hermanos. Entonces, y hay creyentes que son activistas también, que hacen de todo y están ahí, les gusta trabajar, les gusta servir, pero no aman al Señor y no aman a sus hermanos. Son tipo iglesia de Éfeso. Mire, el servicio es una bendición y es una responsabilidad para el creyente, pero no crean que el servicio reemplaza el amor a Dios. Hay gente atea, hay gente que no son creyentes y tienen una gran vocación de servicio. Yo conozco gente de otros países que les gusta ir a los pueblos jóvenes, a las tribus, y les gusta ayudar y dan su dinero, su tiempo. Hay gente en Europa que trabaja 2, 3 años y después agarran un año sabático y se van a los pueblos más pobres a ayudar. Pero no son creyentes, no aman a Dios, pero son serviciales. Entonces la iglesia activista es una iglesia que está centrada mucho en el servicio, que es bueno, pero si no amamos a Dios, si no amamos a Dios y no amamos a los hermanos, como dice 1 Corintios 13, yo puedo tener todos los dones, yo puedo sanar enfermos y puedo tener profecía, pero si no tengo amor, soy como metal que resuena, címbalo que retiñe, o sea, no sirve de nada. Aquí el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la iglesia de Éfeso correspondería cronológicamente a la iglesia del primer siglo y nos habla también de una iglesia activista centrada en el servicio, pero que le falta amor. Y en el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. En estos mensajes a las 7 iglesias vas a encontrar la palabra arrepiéntete una y otra vez. Ojo, Jesús hablándole a su iglesia, hablándole a creyentes y le dice arrepiéntete. Es por eso que hemos dicho en otras oportunidades que la iglesia también tiene que arrepentirse. Aunque algunas líneas teológicas dicen que ya no, porque ya estamos cubiertos con la obra de Cristo, que la gracia de Dios nos cubre, pero acá vemos una iglesia del Nuevo Testamento. Esto no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Es más, no le habla a cualquiera, le habla a iglesia y le dice arrepiéntete. 12 veces se menciona la palabra arrepiéntete en el libro de Apocalipsis. Así que me parece que es absolutamente bíblico decir que la iglesia es la primera que tiene que arrepentirse, porque mire lo que está pasando en Apocalipsis. Del capítulo 4 en adelante vienen los juicios de Dios, vienen las plagas, los terremotos, Dios tratando con el mundo por el pecado del mundo. Pero primero trató con su iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Dios trata con su iglesia también. Y la iglesia, creo yo, son los primeros que debemos arrepentirnos. Entonces la iglesia de Éfeso, de ahí pasamos a la iglesia de Esmirna, ¿no? La iglesia de Éfeso, la iglesia activista, correspondería a la iglesia del primer siglo. De ahí viene la palabra Esmirna, dice verso 8,
escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero volvió a vivir. Acá Jesús se presenta como el autor de la vida, el que da vida. Verso 9, yo sé tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas los que vas a padecer. Noten las palabras clave: tribulación, pobreza, padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de ustedes, para que seáis probados, y tendréis tribulación. Otra vez, tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Cronológicamente esta iglesia correspondería a la iglesia del segundo siglo, la iglesia que fue perseguida. A partir del año 60 en adelante, Nerón fue el primero que empezó la persecución del Estado contra la iglesia, y a partir de ese momento hubieron 10 emperadores que hicieron una persecución directa contra la iglesia. Recuerde que al inicio de la iglesia el imperio no perseguía a la iglesia. Los que perseguían a la iglesia eran los judíos, los fariseos. Y el Estado, el imperio romano daba libertad de culto, pero a partir de Nerón empieza ya una persecución del Estado contra la iglesia. Así que esta iglesia de Esmirna correspondería a la iglesia del segundo siglo, la iglesia que experimentó la persecución de parte del imperio romano. Por eso habla acá de tribulación, pobreza, cárcel, de padecimiento. Y por eso Jesús se presenta como el autor de la vida, porque muchos murieron acá. Y acá dice ser fiel hasta la muerte, porque muchos tuvieron que morir por ser fieles a Dios. Esta es una iglesia sufrida. Esta iglesia sufrida en realidad es una iglesia que ha habido en todas las etapas. Nosotros quizás en el occidente, en el siglo XXI, nos cuesta pensar en una iglesia sufrida, pero siempre, en todas las épocas, ha habido una iglesia perseguida, sufrida, que nosotros quizás no lo hemos visto. Pero usted póngase a pensar, por ejemplo, en la China comunista: arrasaron, aniquilaron a los creyentes, los persiguieron el Estado, en Rusia comunista, en Cuba. Cuando hubo el terrorismo acá, las iglesias eran arrasadas por el terrorismo. En otros países, como ahorita mismo, en países islámicos, en Siria, en Sudán, en Libia, en Egipto, la iglesia es perseguida. Yo conozco amigos que hacen trabajos en África, en países musulmanes, que son perseguidos, tienen que hacer un trabajo silencioso a costa de sus vidas. Hay gente encarcelada por su fe en otros países. Nosotros en Occidente estamos felices. Vivimos un evangelio fácil, un evangelio donde hasta es bueno tener una iglesia grande con tecnología y disfrutar de los tremendos locales que hay ahora, pero hoy mismo hay iglesias sufridas también. Por eso a esta iglesia no hay ningún reproche. A esta iglesia no le llama la atención de nada. A las otras iglesias le dice: yo tengo contra ti esto o esto. A esta iglesia no le dice nada y no le dice la palabra arrepiéntete. Porque dentro de todos los tiempos ha habido una iglesia que ha pagado un precio altísimo por su fidelidad a Dios. Pastores que han muerto por su fe, pastores encarcelados hoy mismo por su fe. Entonces nosotros no lo vemos porque estamos en una situación diferente, pero siempre a lo largo de la historia ha habido una iglesia sufrida. Así que esto también es un mensaje para todos los tiempos. Cronológicamente correspondería a la iglesia que fue perseguida, que fue martirizada. Seguimos con la iglesia de Pérgamo. Verso 12, capítulo 2, verso 12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Aquí Jesús se presenta como el que tiene la palabra. El énfasis en esta iglesia es la palabra de Dios. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, no obstante retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina. Mira, acá hay un problema doctrinal con la iglesia ya. Doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos. Igualmente tienes también los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Acá el problema es un desvío doctrinal. Por eso Jesús se presenta como el que tiene la espada, el que tiene la palabra, porque aquí hay un desvío de la palabra. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no iré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, la palabra. Cronológicamente esta iglesia correspondería a la iglesia del siglo 3-4, donde ya Constantino institucionaliza la iglesia. Él dice tener una falsa conversión, pero en realidad fue una estrategia política, y muchos
creyentes de aquella época se vendieron al poder político y aceptaron sueldo, los obispos de aquella época aceptaron sueldo del Estado, y ahí empieza esa fusión entre Estado e Iglesia, donde muchos se vendieron al poder político. Por eso menciona ahí la doctrina de Balaán. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? Era un profeta de Dios, pero el rey le ofreció dinero para que profetice lo que el rey quería que profetice. Entonces ahí ya se vendió y se unió al poder político, el poder espiritual o religioso, que es lo que pasó a partir del año 320 y tantos con Constantino, y empieza ya una institución cristiana vendida o unida al gobierno político. Y habla de la doctrina de los nicolaitas, que Nicao es conquistar al pueblo. Hay una separación entre los laicos y los clérigos, que esto no es bíblico, porque todos somos hermanos en la iglesia del Señor, pero a partir de este momento, que corresponde al año 325 en adelante, hay un grupo selecto, los clérigos, y hay un grupo que son el pueblo, los laicos, ¿no? Nicolaitas, es la doctrina de una separación entre pueblo y clérigo. Entonces, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que la iglesia quiso agradar y estar bien con el poder, quiso estar bien con el mundo, desviándose de la palabra. Aquí dice la palabra doctrina, por eso 2 veces. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Esta es una iglesia mezclada, porque dice, no has negado mi nombre, o sea, sigo siendo cristiano, pero al mismo tiempo me mezclo con otras costumbres. ¿Por qué? Porque no quiero quedar mal, no quiero ser rechazado por el sistema, me junto al sistema para ser aceptado. Acá hay un problema porque la iglesia se vuelve diplomática y quiere agradar a todo el mundo. Por eso no es casualidad que menciona aquí a Antipas. Aquí menciona a Antipas, que no es mencionado en otras partes de la Biblia, pero las historias extrabíblicas, las historias de la época, hablan que Antipas fue el obispo de Pérgamo, fue pastor en Pérgamo, y fue asesinado por su fe, y él fue conminado a renunciar a su fe, y él no lo hizo, así que fue ajusticiado. Pero es interesante porque Antipas significa contra todos, anti, en contra de, paz, todo, ante todos o contra todos. Entonces es interesante porque no está en la Biblia, esto es historia extrabíblica. Dicen que a él lo conminan para que niegue su fe, y si no lo iban a matar, y él se mantiene firme en su fe y no se vendió al poder político ni por miedo ni por dinero. Entonces dice que le dijeron, oye Antipas, todo el mundo está contra ti. Y él respondió, entonces yo estoy contra todo el mundo. Y eso tiene que ver con su nombre, ¿no? Contra todos, nada es casualidad. Porque el creyente no puede esperar ser aprobado por todo el mundo. Acá hay un problema con ciertos pastores y iglesias que quieren quedar bien con el mundo y quieren ser diplomáticos y no quieren tener roces con nadie. Eso no puede ser. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted tiene que decir la verdad como creyente, y cuando usted dice la verdad va a chocar con gente, y hay gente que lo va a rechazar porque la verdad duele, pues la verdad de Dios es confrontativa. Hubo un señor llamado Robert Schuller, pastor Robert Schuller, de la famosa Catedral de Cristal en Estados Unidos. Él escribió un libro que se llamaba Su iglesia tiene posibilidades, y él decía en su libro, no predique del pecado en la iglesia porque la gente se va a ir. Háblele de cosas buenas, un mensaje positivo, un mensaje de ánimo. En grupos pequeños hable del pecado, pero en la iglesia no. Ese es un pensamiento que aún hasta estos días algunos mantienen. No hay que tocar temas, no me meto en este tema porque es complicado. Mejor aquí no hablo porque se van a molestar tal sector. Entonces mejor no me meto en este tema como matrimonio gay, como aborto, como ideología de género. No, mejor no me meto porque este sector de acá se va a ir contra mí, contra todos, decía Antipas. Si el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra el mundo, porque por decir la verdad no voy a negar mi fe, no voy a negar la doctrina por quedar bien con los demás. Esta es una iglesia mezclada, porque no dejaron de ser cristianos, pero se mezclaron con costumbres, con ideas que eran paganas. Esto ocurrió en el año 325, pero ocurre ahora también, cuando la iglesia renuncia al celo por la palabra y empieza a mezclarse con costumbres y con ideas paganas que no son de Dios. ¿Por qué? Por querer ser diplomáticos. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Verso 16, por tanto, arrepiéntete, ¿no? Si no, iré a ti pronto y pelearé. O sea, miren lo que está diciendo, o sea, ¿usted quiere que Dios pelee contra usted? O sea, Jesús, el dueño de la iglesia, a su iglesia que tanto ama, le dice, voy a pelear contigo. ¿Quieres pelearte con Dios? Mire, yo prefiero que todo el mundo se pelee conmigo, pero que Dios no se pelee conmigo.
Pero hay gente que prefiere pelearse con Dios para que la gente no se pelee con ellos. No podemos agradar a todo el mundo. Si yo fuera agradar a todos, no podría ser siervo de Dios, decía Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado con esta mezcla, con esta diplomacia cristiana que quiere estar bien con todo el mundo. No se puede. Antipas contra todo. A veces la iglesia va a tener que ser confrontativa y eso nos va a traer problemas, pero tenemos que ser fieles. Acá nos habla esto la iglesia de Pérgamo. Muy bien, vamos al capítulo 2, verso 18, y tenemos la iglesia de Tiátira. La iglesia de Tiátira. Dice ahí verso 18, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiátira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, él lo ve todo, escudriña todo, y sus pies semejante al bronce bruñido. Bronce bruñido en toda la simbología de la Biblia es juicio, es juicio. Sí, el Dios de amor, el Dios de gracia, sí, ese también hace juicio. Y mire todo el contexto de esta iglesia. Verso 19, yo sé tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y tus obras postreras son mejores que las primeras. O sea, está bien esto. Pero, verso 20, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar, a comer lo que se ofrece a lo sacrificado a los ídolos. Mire el verso 21, noten el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la he hecho en cama y en gran tribulación, y los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan. A esta sola iglesia 3 veces le dice que se arrepienta. Por eso yo le llamo la iglesia terca, porque una y otra vez Jesús está diciendo que se arrepiente y no quiere arrepentirse. Verso 23, miren el Dios de amor. ¿Está hablando Jesús acá? Ojo que el que habla aquí es Jesús. Ese Dios de amor, ese Dios de gracia, mire lo que dice en el verso 23. A sus hijos mataré con mala muerte. No solo dice lo voy a matar, con mala muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña los riñones o la intención del corazón, y daré a cada uno según sus obras. Algunos se han olvidado que el Dios de amor al mismo tiempo es un Dios justo y que da a cada uno lo que se merece. Hay que tener cuidado con predicar solamente una parte del mensaje. Este Dios de amor, este Dios de gracia, acá habla de te voy a matar con mala muerte. Mire lo que dice, lo mataré con mala muerte. O sea, habla de juicio. Todo el contexto de este pasaje es juicio. Mire el verso 27 de este capítulo 2. Habla de Jesús, dice, ¿no? Y los pastoreará con vara de hierro. Y serán desmenuzados como vasos de barro. Oye, es Jesús de amor. Sí. Ese que dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, manada pequeña. Ese Jesús de amor dice, ¿lo voy a pastorear qué? ¿Les voy a acariciar la cabeza? No, con vara de hierro. Y lo voy a desmenuzar. Es el mismo Jesús. Entonces a veces nos quedamos con una parte del mensaje. El Jesús, bueno, sí, Dios te ama, Dios es bueno, Dios no está molesto contigo, te pasa la mano. No, acá dice, no te voy a pastorear, no te voy a pasar la mano, te voy a pastorear con vara de hierro. ¿Por qué? Porque algunos necesitan vara de hierro. Por eso dice cada uno según su obra, o sea, según lo que merece, pues. Hay gente que merece que la pasen la mano encima, sí. Y hay gente que merece vara de hierro, sí. Entonces Jesús va a hacer lo que tiene que hacer según la obra de cada uno. Entonces aquí vemos, esto correspondería históricamente a la iglesia del oscurantismo, a partir del año 900, el año 1000, 1100, las peores etapas de la humanidad, ignorancia total, control absoluto de los reyes, habían confabulación entre reinos, se apoderaban del conocimiento, se apoderaban de la ciencia, el poder político, el poder religioso controlaban el mundo. Esta es una época que nosotros no lo decimos, la historia lo llama el oscurantismo, época de oscuridad, donde el pecado en nombre de Dios era normal. Y esto también nos habla de iglesias de ahora, ¿no? Cristianos de ahora, que 3 veces Jesús le dice arrepiéntete y no quieren arrepentirse. Es una iglesia terca. Entonces, este mismo Jesús de amor acá tiene palabras de juicio. Y él dice palabras muy duras, como los voy a matar con mala muerte. ¿Qué significa mala muerte? Una muerte fea. No, pero Dios es amor, Dios no ejecuta juicio, porque estamos en la época de la gracia. Muy bien,
Ananías y Zafira, época de la gracia, dispensación del Espíritu Santo. Jesucristo ya había muerto por todos los pecados. Venden una propiedad y mienten a los apóstoles sobre el monto que habían vendido y el diezmo que estaban dando y la ofrenda que estaban dando. ¿Qué pasó? Cayeron muertos. Pregunta, señores, ¿quién los mató? No, pero Dios es bueno. Acá dice: yo los mataré con mala muerte. ¿Dios tiene el derecho de quitar la vida? Si Él es el autor, claro que sí. O sea, tenemos que equilibrar el mensaje. El Dios de amor también es un Dios que ejecuta juicio. Y en todo este pasaje Jesús se presenta como el que tiene pies con bronce bruñido, que en el simbolismo bíblico es juicio. Tenemos que tener cuidado de predicar solamente la mitad del mensaje. Dios es amor. Sí, estamos bajo la gracia, sí, pero aún bajo la gracia también hay juicio. Si no, acuérdate de Ananías y Zafira, que estaban bajo la gracia, pero también recibieron juicio. Entonces, este es el mensaje de la iglesia de Tiatira. Seguimos a la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3. La iglesia de Sardis, en el capítulo 3, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus, o sea, la plenitud del espíritu, y las 7 estrellas. Sé que tus obras y que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Mire la última frase. Pues si no velas, si estás distraído, llegaré como ladrón, habla Jesús, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Por eso yo lo llamo esto de la iglesia distraída. Esta es la iglesia distraída, la iglesia que no percibe la venida de Cristo. Históricamente correspondería a la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma, en la época, a partir de que en el siglo XVI se estalla la Reforma, fue un buen movimiento porque puso la Biblia al alcance de los pueblos, pero no fue un movimiento perfecto. Hubieron intereses políticos, intereses personales dentro de la Reforma. Por eso seguramente dice aquí: tus obras no son perfectas. Está bien, pero no es perfecto, o sea, hay imperfección. Muchos reformadores tenían las manos manchadas de sangre, también no eran ninguno santo, pero hicieron un bien porque pusieron la escritura al alcance del pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Una iglesia distraída. Por eso las palabras clave, ¿cuáles son? Sé vigilante, si no velas, no sabrás, guarda, o sea, habla de una atención porque esta iglesia está distraída. A partir del mensaje de esta iglesia, ya a las siguientes iglesias se les habla con más énfasis de la segunda venida de Cristo. Si te das cuenta, las anteriores no se mencionó tanto de manera directa la venida de Cristo. A partir de esta iglesia, a las 3 iglesias que vienen, se les habla directamente de la venida de Cristo. Entonces hay una distracción, y otra vez leo el verso 3, dice: por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué horas llegaré sobre ti. Acá hay un problema con la iglesia de nuestro tiempo también. Hay mucha distracción en cuanto al tema de la segunda venida. Nos vamos por otros temas y está bien. Hay iglesias que su énfasis es sanidad, 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 solo predican de sanidad y está bien, la sanidad es bíblica. Hay otras iglesias que predican prosperidad, prosperidad, prosperidad y está bien, la prosperidad también es bíblica. Otros dicen familia, familia, familia y está bien porque hay que cuidar la familia, todo eso está bien. Pero no nos podemos olvidar que una doctrina fundamental de la Biblia es la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y acá dice: si tú no velas, tú no vas a saber ni siquiera a qué hora voy a llegar. Y así están muchos cristianos que no tienen idea. Y aún en este tiempo que estamos viviendo una pandemia, muchos de ellos no ven esto como una señal profética y dicen: no, acá lo que ha pasado es que los chinos, que los americanos, Y lógicamente hay un factor humano, pues, porque estamos en la tierra. Todo lo que pasa tiene que haber factor humano, pero detrás del factor humano no podemos dejar de ver lo espiritual. Y hay muchos, incluso pastores, que dicen que esto no es una señal de la venida de Cristo, que esto no es un juicio de Dios, sino que es un problema humano. Óigame, para empezar, Cristo dijo que habrían plagas antes de su venida, ¿sí o no? Entonces no me pueden decir que la más grande pandemia de toda la historia, porque esta es la más grande pandemia de toda la historia, no hay
precedentes, nunca ocurrió nada igual. El mundo está paralizado por esta plaga. Es la más grande de la historia. No me van a decir que no es una señal profética, pues. No me van a decir que esto es natural y que no tiene nada que ver con la venida de Cristo y que esto no es un juicio de Dios. ¿Cómo podemos decir que la más grande plaga de toda la historia no es juicio de Dios? Entonces las otras, el juicio sobre Egipto, las plagas de Egipto, las langostas en otras épocas, o sea, la más grande plaga no es evidencia de que Cristo viene. Entonces no podemos ser tan distraídos. Acá dice, si tú no velas, tú ni siquiera te vas a dar cuenta que ahora voy a venir. Le está hablando a iglesia, le está hablando a creyentes, a gente que se supone conoce la Biblia, pero nos hemos distraído en otros temas que son importantes. Pero mire cómo puede ser que descuidemos lo más importante, que es la segunda e inminente venida de Jesucristo a la tierra, de lo cual estamos siendo testigos oculares nosotros. Y esta plaga, esta pandemia del coronavirus es una señal profética. Repito, no puede ser que la más grande pandemia de toda la historia no sea una señal profética. Y las otras que eran chiquitas, locales, sí, esta no. Estamos en los últimos tiempos, señores. Y tenemos que ser conscientes que Cristo viene pronto. Así que esta es una iglesia distraída, la iglesia de Sardis. Llegamos a la iglesia de Filadelfia, que está en el verso 7, 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra, y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo los he amado. Verso 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí, verso 11. A la iglesia de Sardis le dijo, no te distraigas porque no sabes a qué horas voy a venir. Acá hace un énfasis y dice, vengo pronto. Esta es una iglesia que correspondería históricamente a la iglesia de los grandes avivamientos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si usted lee un poco de historia, empiezan los grandes movimientos misioneros, los grandes evangelistas multitudinarios, Moody, Billy Graham, y esos grandes campañas en estadios, en campos grandes. Eso es de ese tiempo. La palabra corrió mucho en ese tiempo, las grandes obras misioneras, mandaron misioneros a todo el mundo, a los americanos, después los brasileros, los coreanos, ingleses, hubo un movimiento fuerte. Por eso en esta iglesia no hay reprensión tampoco, porque fue una época muy bonita en la iglesia donde el evangelio ha corrido por todo el mundo. Pero aquí vemos una división, dice que algunos no lo son, por eso habla de la llave de David. ¿Para qué es una llave? La llave puede servir para abrirte la puerta para que entres o para cerrártela para que no entres. O sea, aquí está Dios haciendo una división. Dice, he visto algunos que no dicen ser judíos, pueblo de Dios, y no lo son. Entonces, ¿la llave para qué sirve? Para cerrar, para que no entre el que no es, y abrir para que entre el que sí es. Hay que hacer una separación aquí porque realmente aquí hay dos grupos, los que dicen que son cristianos y no lo son. A esos que va a hacer el Señor les va a cerrar la puerta. Y al que sí lo son, les abre la puerta, porque Él tiene la llave de David que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces acá la clave está en la fidelidad a la palabra. Dice el verso 10, por cuanto has guardado mi palabra, ¿no? Yo también te guardaré la hora de prueba que está por venir sobre este mundo. Mire que ya se va acercando a la venida de Cristo. Aquí ya habla como una cercanía, conforme van pasando las iglesias, que son etapas históricas diferentes. Aquí ya habla incluso de la hora de prueba que viene sobre el mundo. Y dice, y para los que moran en la tierra, yo te voy a guardar. ¿Por qué? Porque tú has guardado mi palabra. Entonces, ¿qué tan cristianos somos? Yo creo que en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo, vamos a ver quién es quién. ¿Quiénes aman a Dios de verdad? ¿Quiénes están comprometidos con Dios, con su iglesia, con sus hermanos, con sus pastores? Ahora vamos a ver de qué madera estamos hechos.
En este tiempo de caos, en este tiempo de preocupación, vamos a ver quién realmente tiene su fe bien agarrada en el Señor y aman a Dios con todo su corazón y saben que son un pueblo y están unidos a sus iglesias, unidos a sus pastores a pesar de la distancia, porque saben que somos un solo pueblo. Entonces aquí vamos a ver quién es quién, porque hay una separación de todas maneras. Y así llegamos a la iglesia de la Odisea, la iglesia, la última iglesia, dice capítulo 3, verso 14 en adelante. Y al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele esto. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. O sea, no estás en el mundo, tampoco eres tan ferviente, más o menos, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Verso 17. Miren, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para que cubras, y no aparezca tu vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, famoso verso 20, he aquí yo estoy a la puerta. Esta en una versión diferente, la versión textual. La Reina Valera dice, estoy a la puerta y llamo. Acá dice, estoy a la puerta dando aldabonazos, que te voy a explicar después que son gritos desesperados y golpes desesperados. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia de la Odisea correspondería a la iglesia de los tiempos finales. Una iglesia tibia, una iglesia que dice que es, pero que no es al mismo tiempo. Una iglesia que está titubeando. Pero mira qué características tiene esta iglesia. Por eso yo le llamo la iglesia orgullosa, porque dice ahí en el verso 17, dice, yo soy rico, me he enriquecido. Actualmente tenemos más recursos, más logística como iglesia que nunca antes en la historia. O sea, nunca antes en toda la historia hemos tenido como iglesia mundial los recursos que tenemos ahora. Hay ministerios que tienen aviones, barcos. He viajado por varios países, unos templos que parecen coliseos, estadios, llenos de tecnología. Y no estoy diciendo que eso esté mal, está bien. Pero la pregunta es, si toda esa tecnología, si todo ese adelanto, toda esa logística de la iglesia del siglo XXI está a los pies de Cristo realmente, y si Cristo está reinando en esa iglesia. Porque mire lo que está pasando con esta iglesia de la Odisea. Iglesia, ¿por qué dice Jesús, estoy a la puerta y llamo, si alguno abre yo entro? ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde está Jesús? De estos grandes templos, que es rico, no tengo necesidad. ¿Está adentro o está afuera? Porque si Él está tocando la puerta y Él quiere entrar es porque está afuera. Entonces, no estoy diciendo que la tecnología y los recursos que tenemos sean malos. Es decir, son malos si Cristo no está adentro. Entonces, acá hay un tema importante, porque esta palabra, la Odisea, significa el gobierno del pueblo, laos, pueblo. El gobierno del pueblo. ¿Qué características tiene la iglesia de la Odisea? El que gobierna no es Cristo, el que gobierna es el pueblo. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Si en todas las iglesias gobierna Cristo, no. Porque si gobernara Cristo, haríamos todo lo que Cristo quiere y diríamos todo lo que Cristo quiere decir. Pero como gobierna el pueblo, hay que decirle al pueblo lo que el pueblo quiere oír, si no se molestan, pues. ¿Qué quiere oír el pueblo? Prosperidad, vamos a hablarle de prosperidad. ¿Qué quiere oír el pueblo? Que todo está bien, hay que decirle que todo está bien. Le damos al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Marketing evangélico. ¿Qué quiere el pueblo? Vamos a darle lo que el pueblo... No digas cosas que ofendan al pueblo porque se van, pues. ¿Quién gobierna? El pueblo. Y Jesús está afuera. Esta es la iglesia que Cristo va a encontrar cuando Él venga, porque esta es la última iglesia. De aquí ya no se menciona la palabra iglesia. Esta es la iglesia que va a experimentar los últimos tiempos. Un remanente se va con el Señor en el arrebatamiento. Pero acá hay una iglesia que tiene muchos recursos, pero que tiene a Jesucristo afuera. Y como dice aquí,
Estoy tocando a la puerta, la Reina Valera dice y llamo. La palabra llamar es kaleo en griego. Son 134 veces que se menciona la palabra kaleo para llamar. Aquí no usa la palabra kaleo, aquí usa la palabra krouo. Krouo es llamar desesperadamente. Por eso acá esta versión dice al abandonazo. O sea, habla de estar golpeando la puerta desesperadamente. Jesucristo golpeando desesperadamente la puerta de su iglesia para entrar a su iglesia. Porque su iglesia lo dejó fuera. Porque su iglesia lo dejó fuera. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete. ¿Qué necesitas? Le dice oro, que es fe. En la Biblia el oro refinado dice que es nuestra fe. Vestiduras blancas, santidad. Colirio para que veas. La palabra es colirio que ilumina los ojos, dice el Salmo. ¿Qué es lo que necesita esta iglesia de la Odisea? Esta iglesia donde el pueblo gobierna y donde se hacen las cosas para que el pueblo esté contento. Fe, santidad y volver a la palabra del Señor. Esta es la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, la iglesia que estamos viviendo nosotros. De ahí Dios tiene un remanente que se va en el arrebatamiento, un pueblo fiel. Pero pongamos las barbas en remojo, porque esta iglesia, la odiseana, es la iglesia que nosotros estamos viviendo. Iglesia que tienen muchos recursos, son ricos, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, eres un pobre, miserable. Sin Cristo no somos nada. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. La iglesia sin la palabra no es nada. Miren lo que estamos viviendo en esta época, en esta situación. ¿De qué nos sirven los grandes locales? ¿De qué nos sirven las grandes pantallas? ¿De qué nos sirven las grandes orquestas? El pueblo puede vivir sin eso. Lo que no puede vivir es sin la palabra. ¿Qué es más importante entonces? ¿La escenografía o la palabra? Y muchos hemos descuidado la palabra por pensar en el espectáculo, en la producción del culto, que está bien, siempre y cuando vaya acompañado con la palabra y donde se diga lo que Cristo quiere decir, no lo que el pueblo quiere escuchar. El que debe gobernar la iglesia no es el pueblo, la Odisea, gobierno del pueblo. El que debe gobernar la iglesia es Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Arrepiéntete. Dios tratando primero con la iglesia antes de tratar con el mundo. En el capítulo 4 para adelante trata con el mundo. Dios tiene que tratar con su iglesia, tiene que tratar con nosotros. ¿Cuál de esta característica tenemos nosotros como creyentes y como iglesias? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Porque acá 12 veces se menciona la palabra arrepentimiento en este libro. ¿De qué tendremos que arrepentirnos? La iglesia tiene que arrepentirse. Y justamente ahora que queremos compartir la cena del Señor, la cena del Señor tiene también esa finalidad. Porque Jesús instituyó la cena antes de ser crucificado. Y la Santa Cena, o la cena del Señor, tiene una finalidad triple: pasada, presente y futuro. Con respecto al pasado, la Santa Cena es un recordatorio, por eso dice es un memorial. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Cuando participamos de la Cena del Señor, estamos recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros hace 2000 años, muriendo en esa cruz para que tú y yo podamos ser salvos. A veces nos olvidamos de esto. Y como somos olvidadizos, Jesús estableció este memorial que es la Cena del Señor. Mirando al pasado, la Cena del Señor nos debe llevar a recordar la obra de Jesucristo en la cruz. Mirando al presente, nos debe llevar a examinar cómo estamos delante del Señor. Dice en Corintios 11, 1 Corintios 11, cada uno examínese a sí mismo antes de participar de la cena. Hemos hablado de 7 iglesias que tenían 7 cosas que corregir. ¿Y cuáles serán las cosas que tenemos que corregir? Aún arrepentirnos, porque le dice a su iglesia que se arrepienta. ¿De qué tendrás que arrepentirte tú? ¿De qué tendré que arrepentirme yo? La Santa Cena o la Cena del Señor, en cuanto al presente, nos debe llevar a examinarnos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida y arrepentirnos de aquello que tenemos que arrepentirnos. Mirando al pasado, un recuerdo de la obra de Jesucristo. Mirando al presente, examinar cómo está nuestra vida. Y mirando al futuro, anunciar su segunda venida. Jesucristo dijo, cada vez que comáis de este pan y bebáis de este vino, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Cada vez que usted participa de una cena del Señor, usted sabe que está anunciando que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.
Y la cena del Señor no es un piqueo, no es un refrigerio, es un momento para reflexionar en la obra que Jesús hizo hace 2000 años. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Y anunciar que Cristo viene por segunda vez. En base a eso, entonces, si usted considera que está en una buena relación con Dios, no perfecto porque nadie lo es, pero tampoco puede tomar la cena de cualquier forma. Si usted considera que no está en condiciones espirituales de tomar la cena, absténgase. Pero si usted tiene temor de Dios, usted ama a Dios y dentro de su imperfección usted tiene un corazón para Dios, está en relación con Dios a través de Jesucristo, participe de la cena. Tengo aquí el vino y tengo aquí el pan. Si usted no tiene vino en casa o jugo de uva, puede reemplazarlo. No es ley, también hay que tener el criterio. Puede ser un jugo de manzana, de otra fruta. El tema es el simbolismo, ¿no? Lo que estamos tomando representa la sangre de Cristo, lo ideal sería fruto de uva o vino, y el pan su cuerpo. Jesús dijo que su cuerpo era representado por este pan, que cuando comiéramos de este pan estábamos recordando su cuerpo que fue molido por nosotros. Le damos gracias al Señor Jesucristo que Él entregó su cuerpo, su alma y su espíritu en aquella cruz, y este pan representa su cuerpo. Podemos comer del pan. De la misma forma, dice la palabra, que este fruto de la uva representa su sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo podamos tener perdón de pecados. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Y Dios pone una palabra en mi corazón en este momento. Hay gente que me está viendo y está pensando, pero mi pecado es tan grande que yo pienso que no voy a ser perdonado. Esta palabra es para ti que me estás viendo. Tú sabes que esto es para ti. No importa el tamaño de tu pecado. Lo importante es el tamaño del sacrificio de Jesucristo. La obra de Jesús en la cruz te cubre de todo pecado. Si tú te arrepientes, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. La sangre de Cristo representada por este vino, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Y tú que estás dudando del perdón de Dios, Dios te está hablando en esta mañana. No importa tu pecado, ven a los pies de Jesucristo y Él borrará todo pecado que hayas cometido, no importa de qué tamaño sea. Así que podemos tomar del fruto de la uva, entendiendo que representa la sangre de nuestro Señor. Jesús dijo, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Cristo viene pronto. Y la iglesia del Señor dice, Maranata, ven Señor Jesús. Amamos su venida, estamos esperando que el Rey venga. Así que somos una iglesia que está anhelando ver a su Señor. Con ese pensamiento les animo a seguir adelante, buscando a Dios, metiéndose con Dios como nunca antes. No hay pretexto ahora para no buscar a Dios, para no leer la Biblia. Sigan firmes, no renieguen de su fe, manténganse alertas, hermanos, Cristo viene pronto. Y transmite este video, circule la palabra y nos vemos el día de mañana, lunes a las 7 de la noche con una nueva transmisión. Dios me lo bendiga, Maranata, Cristo viene pronto.